Oh niños, sacudid, vamos a empezar. Para todos de la Biblia la lección, a fin de conocer de Dios el amor. Su palabra hoy debemos estudiar. Este libro es lámpara a mis pies, faro de divina claridad. Oh, todos escuchad con gran atención, que ya empieza de la Biblia la lección. Buen día, chicos. Hoy la lectura la tenemos en Mateo 22. Del 1 al 3 vamos a leer y dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que hizo bodas a su hijo y envió sus siervos para que llamasen los llamados a las bodas, mas no quisieron venir. Bueno, esta es una parábola que el Señor Jesús le da a la gente de su pueblo, porque los saduceos y los fariseos, los religiosos de su época, no creían en el Señor Jesús. Y el Señor Jesús era muy humilde. Entonces les comentaba y les contaba por parábola lo que Dios había preparado para esta humanidad y para todo aquel que nace en este mundo. Para nosotros, para ustedes que son más chicos, el Señor Jesús nos contó que Dios es como ese rey que prepara una fiesta. Y en la Biblia, en el libro Génesis 24, está el primer siervo que Dios llama para que sea su pueblo, de nombre Abraham, y cuando él era viejito, hizo lo mismo, mandó a su siervo a preparar unas bodas para su hijo Isaac. Entonces mandó a su siervo a buscarle una esposa para que su hijo, ¿sí?, tenga una fiesta de casamiento. Entonces Eliezer, el siervo de Abraham, oró a Dios y Dios le dio lo que pidió. Y así fue como Abraham, que confiaba plenamente en Dios, recibió de Dios la bendición que le había pedido, una esposa para su hijo. Así fue como cuando estaba llegando cerca de la casa, el siervo venía con los camellos y venía con Rebeca, que era la que iba a ser la esposa, que era la joven virgen que había encontrado, que Dios le guió. Entonces Rebeca alzó sus ojos cuando venía por el camino y vio a Isaac. ¡Ay! ¿Quién es ese? Entonces dijo. Y entonces el siervo le dijo: este es mi señor. E Isaac estaba en el campo y estaba orando, y justo había levantado los ojos y había visto que también venía la caravana de los camellos con el siervo de su papá, y ahí venía Rebeca, la que iba a ser esposa de él. ¡Cuánta felicidad poder ver que Dios responde las oraciones de los justos, de los que buscan el bien, y Dios les hace bien! Así es como aquí en Mateo nos da esta parábola que acabamos de leer, que Dios es así, es como un rey, un padre bueno, que prepara una boda para su hijo. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Y sí, el Señor Jesús. ¿Y qué es esto que está convidando? Y sí, es la salvación que ofrece por el Señor Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Él vino a su pueblo, todos los religiosos lo rechazaron al Señor Jesús. Y nosotros no tenemos que ser como fueron los judíos de su época. Nosotros tenemos que tener un corazón limpito y nos tenemos que santificar y le tenemos que creer a Dios, que nos ha enviado a su Hijo Jesucristo.
¿sí? Porque dice la palabra de Dios, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo, la ira de Dios está sobre él. Así que el que no cree en el Señor Jesús no va a poder entrar en esta fiesta que Dios está preparando para todos aquellos que creen en el Señor Jesús. Y nos deja este ejemplo, la palabra de Dios, que el Señor Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, ¿sí? Y entonces, como la gente de su pueblo, que era tan religiosa, no creyó, Dios mandó a buscar a otros. Y salió, dice, por todos lados. Y dice, el verso 10 de Mateo 22 dice, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Así que los que entraron a las bodas, entraron pobres, ricos, buenos, malos, pero en esos que son convidados somos nosotros mismos, que hemos creído en el Señor Jesús y nos hemos lavado el corazoncito de nuestros pecados y hemos confiado que Él nos da una vida nueva, que Él nos da una vida eterna y que prontito nos va a venir a buscar desde los cielos. Como dice en Apocalipsis, dice, he aquí, yo vengo presto y mi galardón conmigo. Así que Dios, encima que nos lava el corazón de nuestros pecados, nos quita la culpa, aparte está preparando para nosotros premios. Y también nos quiere recompensar por las conductas que nosotros tengamos. Las que tenemos. ¿Cómo nos comportamos? Nuestro lenguaje, ¿cómo es? Nuestro trato con los demás, ¿cómo es? ¿Estamos tratando bien a nuestro prójimo? ¿Les estamos haciendo bien? Así es Dios. Dios nos hizo bien a nosotros. Y Él quiere recompensarnos a nosotros si nuestra obra es buena. Así que el Señor Jesús vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Y ahora, los que hemos sido salvos, tenemos vida por el Señor Jesús para ser de bendición a todos los que nos rodean, sean malos o buenos. Tenemos que hacer bien y que nuestras obras puedan ser recompensadas, porque si hacemos mal, no habrá recompensa. Así que el Señor Jesús nos vuelve a decir ahí en Apocalipsis, al final de la Biblia, el anteúltimo versículo nos dice, ciertamente vengo en breve. El Señor Jesús dice, yo vengo prontito. Él es el Hijo de Dios. Él es el que ganó a su iglesia, es el que ganó, el que salvó a todos los pecadores que estábamos destinados a la muerte eterna. Él nos da vida. Y entonces, una vez que nos ha ganado, nos dice, vengo presto, vengo dentro de poquito tiempo. Entonces nosotros contestamos, amén. Yo creo que Dios me dio al Señor Jesús como mi Salvador, me voy a comportar como Él me lo pide, para que mi obra sea recompensada. Y tenemos que decirle, así sea, que me encuentre haciendo bien, que así sea. Y tenemos que decirle, ven Señor Jesús. Entonces, que cada uno de nosotros pueda tener esta experiencia preciosa de tener una vida de limpieza de pecado y de buenas obras. Así como Dios nos puso como ejemplo a Abraham con su siervo y su hijo Isaac, a aquel que le dio la esposa que se llamaba Rebeca, y les hizo bien y los bendijo. Así nos quiere bendecir a nosotros ahora. Mucho más de lo que nosotros podemos pensar, Dios tiene preparado para nosotros allí en los cielos, donde está preparando esta gran fiesta en la que vamos a participar. Que el Señor bendiga nuestras vidas, haciendo bien y haciéndonos bien.